Y en medio de esto encontramos un titular que nos ha llamado la atención, porque claro, la mayoría de los estados de Europa las están pasando canutas por las restricciones de gas, problemas con el petróleo, bloqueos comerciales con Rusia. Fíjense, porque no todos los estados salen igual. Noruega debate qué hacer con el aumento multimillonario de sus beneficios del gas y petróleo a raíz de la guerra de Ucrania. Claro, han subido los precios, ellos tienen, están exportando, lo están haciendo más caro, de hecho van a quintuplicar los beneficios con respecto al año anterior. Y aquí hay que añadir que el modelo noruego es el de la participación estatal en esos negocios. Es decir, que es el Estado el que ingresa ese dinero. Una suerte de conflicto ético, es decir, deberíamos emplearlo para ayudar a los damnificados de la guerra, reforzar el bienestar social, afrontar infraestructuras, porque lo que más le llama la atención leyendo ese artículo es que dice la gente que ellos no notan ningún beneficio. Es más, que ellos también están sufriendo una crisis económica. Me voy a ir hasta Oslo. Voy a saludar a David Fernández García, él es periodista. Hola David, ¿qué tal? Bienvenido a Hacker. En ese mismo artículo que hemos enseñado, la gente cuando se le pregunta, oye, ¿y tú estás notando este beneficio? Dice, no, ¿qué va? Las estoy pasando canutas. ¿Por qué? Pues lamento decir que sí, es un poquito así. La política del gobierno es una política especial. Ahí están habiendo grandes ingresos en el fondo del petróleo, pero se está intentando controlar la economía, que no suban los precios tanto, porque aquí la inflación es tan alta como en otras partes de Europa. Y se tiene un presupuesto estatal está mucho más controlado para intentar que no suban los tipos de interés. Está la curiosidad que aunque en Noruega se puede autofinanciar, tiene suficiente energía para sí mismo, está conectado a Europa y eso hace que los precios en Noruega estén también afectados por la situación en Europa. Yo puedo decir mi situación personal. Este mes de diciembre mi factura económica era de 1.500 euros, pero hay las ayudas el gobierno de Noruega ha apostado por unas ayudas que hace que se pague una cantidad y mi factura real ha sido de 500 euros. Aún así es una barbaridad. El índice de precios al consumo también ha subido muchísimo y está afectando a muchas familias. Han venido muchísimos refugiados de Ucrania, que sumados a estos grandes precios sí que es cierto que la cantidad de pobres, algo raro de decir, de Noruega, sí que ha aumentado. Claro, es que, David, y además veo que tenéis básicamente los mismos problemas que el resto de Europa. Es decir, lo que ha subido es electricidad, es decir, energía, y la cesta de la compra. La cesta de la compra ha subido muchísimo, ¿no? Sí, la cesta de la compra ha subido muchísimo y de hecho una de las propuestas muy criticadas para solucionar el problema ha sido subir los impuestos, al contrario que en España, subir los impuestos indirectos a estos productos. La cesta de la compra sube a 100, 200 euros a la semana y se nota mucho en la economía familiar. Los sueldos siguen siendo muy, muy buenos, pero el que no tiene la suerte de tener ese sueldo los está pasando muy mal. Yo lo he mirado, 4.500 euros de media de salario, pero fíjense de qué precios de alquileres, hipotecas, energía, cesta de la compra estamos hablando. Y la pregunta del millón es, ¿y entonces dónde están todos esos beneficios? ¿Qué se va a hacer con ellos? Esos beneficios están en el fondo del petróleo, que es cierto que ahora están, lo miro esta mañana, acaban de superar los 1,3 billones de euros, 13 billones de coronas, que haciendo un cálculo, a mi familia le corresponde 1 millón de coronas, que no sé por qué me las dan, pero es la política de Noruega es que solamente se puede usar entre un 3 y un 4% anualmente de ese presupuesto para poder controlar los precios y que no suba la inflación, que es uno de los mayores problemas, muchísimo, muchísimo más. El problema es que sí, estos ingresos han venido en parte de estos precios de la guerra de Ucrania, que ha hecho subir los precios de la energía de la que Noruega se está beneficiando. Y el problema es que también Noruega siempre ha aportado un 1% de ayuda internacional. El haber subido tanto el presupuesto, la cantidad de ayuda no ha variado mucho, pero sí el porcentaje, que este año se ha quedado en el 0,75. Se ha enviado ayuda militar a Ucrania, se sigue siendo líder en la ayuda internacional, pero es cierto que se podría hacer más y hay algunas partes de la sociedad, sobre todo más la izquierda socialista y organizaciones de ayuda, que quieren que ese 1%, aunque sea muy grande, se siga manteniendo. Vale, antes cuando en el artículo se venía hecho un poco el cálculo, ¿no? Son 20.000 euros de beneficio extraordinario por cada unidad familiar en Noruega. Eso ha sido en el último año. En el último Pero año. sí, en el último año. Pero si coges el montante
Hay una web que te pone a cada segundo el montante del fondo del petróleo. Ahora mismo está en 13 billones de coronas, 1,3 billones de euros, que se hace la broma que si se repartiera entre todos los noruegos sería 200.000 euros por Buah. persona. Mi familia somos cuatro, sería casi 1 millón de coronas. Siempre digo, ¿dónde está mi millón de coronas? Y es una Pues, barbaridad, pero eso no es una David, te es coges real, el de dinero, verdad. te vuelves aquí y échate a dormir. Esa broma la Oye, hemos hecho, pero no. El Noruega funciona bien porque eso se hace bien. la última, David, claro, yo no sé si ahí también habéis tenido algo de alivio con un invierno que está siendo muy benevolente en cuanto al clima, porque está claro, estamos hablando de climas extremos en Noruega. Si ves el mapa, los climas templados han sido en el centro de Europa y hasta España, pero aquí hemos tenido un diciembre bastante frío, de hasta 10, 15, 20 bajo cero en Oslo, y eso durante una semana más o menos, y eso ha hecho que aquí los fríos han sido como siempre y la factura de electricidad ha sido brutal. Yo he usado este mes lo mismo que usé el año pasado y las temperaturas suaves no se han notado en Noruega. Pues David Fernández García, periodista desde Oslo. Un abrazo, David, gracias. Un abrazo, muchas gracias.